Me toca presentar a la doctora Sari Levy Garciente. Ella es cofundadora del Centro de Estudios Estratégicos. Espero que dirija este centro en algún momento, en el futuro. Ella es profesora de la Universidad Central de Venezuela, viene de una pasantía en el norte frío de Boston y nos trae algunas de las ideas que ha absorbido de por allá en cuanto a modelaje y economía. Vamos a darle la palabra a Sari. Bueno, ante todo, muchas gracias a Foro Venezuela por esta oportunidad de compartir con ustedes. Realmente, cuando uno viene de fuera, se da cuenta que por mucho que uno aprenda, uno tiene que sintonizarse con las necesidades del entorno, que son las que a uno realmente le mueven y le importan. Y yo quisiera señalar que si bien, debo insistir que yo les voy a presentar básicamente, hay algunos detallitos adicionales, pero básicamente un proyecto que desarrollé el año pasado, como dijo Klaus, en la Universidad de Boston, y ahí les pongo, por supuesto, el resto de los autores a los que le debo la autoría o la coautoría de este trabajo. El proyecto como tal realmente no era originalmente aplicado al caso venezolano, porque la preocupación que mueve a los centros internacionales no es necesariamente lo que ocurre en economías como las nuestras. En este caso, más que todo tenía que ver con la frecuencia de alcance de crisis financiera, el proceso de contagio de los problemas de una economía a otra. Lo que pasó sobre todo en la última crisis, la crisis de la subprime, la caída de los valores de determinados activos, cómo esto llegó a generar un problema global, aunque originalmente los activos, las hipotecas subprime no eran un porcentaje tan grande, aunque estaban diseminados por todas partes del mundo. Y entonces, a partir de entonces, nosotros escuchamos a todos los hacedores de política internacional y a todos los foros de investigación con una palabra en común, y es la búsqueda de la estabilidad de los sistemas y de la resiliencia de los mismos, es decir, la capacidad que ellos tienen de resistir esos embates. Cómo se da, cómo no se da, y la cantidad de proyectos conjuntos con profesionales de distintas áreas, inclusive la medicina, para ver cómo los cuerpos humanos resistimos a las enfermedades y qué modelaje podemos aprender de ciencias como la biología, la medicina, la física, para atender estos problemas. Entonces, digamos, es el entorno en el cual se da la discusión. Y quisiera señalar que cuando nosotros trabajamos en el plano de la economía, cómo atender las crisis, hay, yo diría que 3 niveles de atención a estos problemas. Unos tienen que ver realmente con el plano macroeconómico, o sea, el lenguaje que todos los economistas aquí estamos acostumbrados, y los que no son economistas se tienen que estar acostumbrando de tanto escucharnos por prensa o en televisión a entender, y que tiene mucho que ver con los ciclos económicos. Luego está el otro análisis que tiene que ver con las reglas del juego. Estamos estableciendo los incentivos en las sociedades, en los mercados, para que las redes de relaciones funcionen adecuadamente, los mercados realmente se ajusten y funcione el mecanismo de precio como un estímulo. Ese es otro análisis muy importante y que también tiene montones de derivaciones en los centros de investigación internacional. Y por supuesto luego está el enfoque conductual. Es decir, cómo nos comportamos los agentes. ¿Realmente somos agentes racionales? ¿El comportamiento que llamamos de rebaño en los mercados bursátiles es racional o no lo es? Porque aparentemente no lo es, pero puede ser perfectamente racional si nosotros nos damos cuenta que los mercados no se ajustan a los supuestos de la eficiencia de mercado. O sea, los costos transaccionales no son nulos, la información no es perfecta. Entonces uno podría decir, bueno, sí son racionales, lo que no es racional son los supuestos del modelo. Y así podríamos entrar en una cantidad de análisis distintos sobre cómo leer estos problemas. Y como ahí les pongo, el mismo huevo visto por Dalí o por Picasso, realmente salen dos cosas muy distintas, y el enfoque que utilicemos también nos dice mucho de qué es lo que vamos a obtener. Entonces, realmente el objetivo sería lograr un enfoque sistémico, integrado, que incorpore de lo micro a lo macro, que incorpore los aspectos institucionales, porque las reglas del juego, el entorno donde te mueves es relevante. Se dice muy fácil, dicho sea de paso, no se hace tan sencillo, pero digamos que estos son
digamos, las preocupaciones que uno encuentra en las discusiones, no importa en qué escenario tú te desenvuelvas. Entonces, dentro de esos esquemas para atender problemáticas de esta índole, está lo que se denomina la teoría de redes. La teoría de redes nos permite mostrar la estructura funcional de un sistema, cómo están relacionados los actores entre sí. Y esto nos ayuda a evaluar qué tan fuerte es ese sistema. Vean que ya no estamos hablando de los agentes individuales, sino lo que vayamos a analizar, lo vamos a analizar desde un enfoque más sistémico. Y obviamente cuando ya hemos dibujado la estructura del sistema, sabemos quiénes son los actores, cómo están conectados, entonces yo podría entrar en un proceso de simulación y empezar a jugar con el modelito, afectando a los actores y ver qué pasa. Por supuesto, si esto está bien ajustado a la realidad, pues entonces logramos darle herramientas a los hacedores de política. Entonces, bueno, si el objetivo era muy grande en el centro de investigación, ya más específicamente en el caso que a mí me interesaba, pues quería ver cómo era la topología del sistema bancario venezolano, porque para eso estaba yo ahí, utilizar esas herramientas para algo que realmente nos interese a nosotros. Lo hicimos utilizando la teoría de redes y tratamos de explorar las transformaciones que hemos vivido desde el año 98 hasta el 2013, que no han sido pocas para este sistema. Por supuesto, establecido ya la estructura, simulamos y evaluamos diferentes ejercicios de shock. Dicho sea de paso, para hacer todo esto utilizamos data pública y utilizamos un periodo de 16 años. Yo no voy a entrar en lo que quería explicarles sobre cómo ha sido este ciclo lamentable en el cual hemos estado inmersos en el periodo 1998-2013, porque el doctor Palma lo ha hecho 1000 veces mejor de lo que yo podría hacerlo. Lo único que puedo sintetizar es que realmente, lamentablemente, todo este incremento de los precios petroleros, que ha podido ser una herramienta fabulosa para el desarrollo nacional, se ha convertido en un esquema de deterioro económico, desinstitucionalización terrible, polarización política y desestructuración social. Lamentablemente no tengo buenas noticias, pero creo que tampoco estoy dando noticia alguna para el público que nos acompaña. Esta realidad en algún momento vamos a tener que sentarnos seriamente a revertirlas y darnos cuenta de que el modelo que utilizamos no funcionó, fracasó, y eso que ha hecho aguas hay que establecerle los correctivos necesarios. Pedro ya nos ha mostrado muchos aspectos al respecto, como digo, no insisto mucho más. Y obviamente no podemos dejar de señalar que ese modelo tiene un componente ideológico que se ha ido mostrando a través de diferentes etapas a lo largo del periodo. Porque cuando nosotros revisamos la fase inicial, al principio en el periodo 98-2002, nosotros no veíamos lo que estamos viendo ahora. Algunos quizás fuimos un poquito más cautos y críticos de algunos esquemas, pero realmente debemos señalar que en una fase inicial el modelo penetró a través de relaciones clientelares, luego fue ampliando el rol del Estado a partir de procesos de nacionalización, estatización, confiscación, expropiación y todas las ON que se les ocurra a ustedes, y una fase de profundización que, a pesar de haber sido rechazado por la población en el referéndum del 2007, lamentablemente se ha concretado a partir de leyes orgánicas y parciales o reglamentos. Entonces, en este momento nos encontramos en una fase que el gobierno ha establecido como la fase comunal, en la cual se plantea una nueva estructura político-administrativo-territorial y a la que nosotros estamos viendo cómo el modelo económico ha hecho agua y veremos cómo funcionamos. Pero sin entrar mucho más en el detalle, hay un sector que es el que vamos a revisar, y que hemos observado que aparentemente ha sido uno de los sectores que ha podido capear el temporal. Y digo aparentemente, porque el sistema bancario de una u otra manera ha logrado adaptarse en todo este entorno y mal que bien parecía que estaba bien. Insisto, parecía, veamos con más detalle. Si nosotros vemos la línea azul nos muestra el nivel de activos del sistema bancario, eso está en bolívares. Entonces nosotros hemos visto un crecimiento de un sector, primera lámina, ¿no? Estamos haciendo una pequeña acercamiento al sistema. Pero la línea de abajo es en dólares
Y hasta ahí he llegado a diciembre del 2013. Por lo tanto, el último tipo de cambio que yo utilizo allá es 6.30. Si yo les pongo el año 2014, pues entonces tendré que escoger 6.30, 12, SICA 2, 50, tipo de cambio implícito 70, o me pongo al innombrable de una época en 100. Entonces, bueno, yo ya no sé qué tan abajo se inclina esa curva dependiendo del tipo de cambio. Entonces, ¿en qué real situación están los activos del sistema bancario? Todo va a depender de qué lente, qué buffer de tipo de cambio yo utilice para revisarlo. El otro elemento que vale la pena destacar es la reducción del número de instituciones en el sistema. Si bien es cierto que en el 94 sufrimos una fuerte crisis bancaria y eso redujo de más de un centenar, para el año 2000 teníamos 65 en cuanto al número de instituciones, hoy en día lo que contamos es con 35 entes bancarios. Y si vemos bien, 22 de ellos son de banca universal. Esto no es una crítica, es un hecho. Y ante eso yo me pregunto, ¿qué sentido tiene tener regulaciones para el sistema bancario por instituciones? Si básicamente 22 de las 35, sin considerar el tamaño que luego se los mostraré, son las más importantes. Esto nos llama a revisar el esquema de regulación que tenemos. Obviamente tiene que ser por instrumento, no puede ser por tipo de instituciones. Entonces, ya ahí hay una debilidad que debemos atender con cuidado, porque si no, no estamos realmente supervisando, ni siquiera entendiendo al sistema bancario. Y bueno, ya se mencionó con anterioridad, si ha habido un sector que ha estado de una u otra manera intervenido, ha sido el sector bancario a través de las alícuotas o carteras obligatorias. Todas ellas, de una u otra manera, son bajo tasas subsidiadas y obviamente obligan a los bancos a cubrir todos esos cupos. De no cumplirse los cupos, no les quiero comentar cómo es la estructura de penas. Es realmente algo así como que es imposible no cubrirla, porque los costos son realmente altos. Ni siquiera se ajustan a la cartera no cumplida, sino al capital de la institución. Entonces, la cobertura obligatoria es realmente, como dirían en los Estados Unidos, is mandatory, es obligatorio. Y estamos hablando del 60% de los créditos de los bancos. Cuando nosotros tristemente revisamos a los sectores, pues no vemos ningún beneficio, porque no estamos mejor en el sector agrario, no tenemos más turismo, no ha favorecido la microempresa y la manufactura está palo abajo. Entonces, es que la presencia, la disponibilidad de fondos, obviamente que es una variable relevante, mas no suficiente. Es necesaria, mas no suficiente. Se requiere de un entorno institucional que favorezca la inversión, que haya tranquilidad al inversionista, que haya respeto de los derechos de propiedad, que haya seguridad jurídica en una sola palabra. Entonces, esa realidad no es la que voy a revisar en detalle el día de hoy, sino que simplemente les voy a revisar lo que es el modelo que desarrollamos del sistema bancario venezolano. Utilizamos para ello la data pública que ofrece SUDEBAN, es decir, todos los balances de publicación, boletines mensuales y boletines de prensa, que por cierto, a pesar de que se llaman boletines de prensa, son las que tienen la información más rica. Aquellos interesados en revisar datos, dedíquense al boletín de prensa, es la que tiene mayor detalle de la información. Utilizamos 16 años, 1998-2013, con frecuencia mensual. Afortunadamente, contamos con esta data. Y desarrollamos un modelo en redes, con teoría de redes, lo que se denomina un modelo bipartita, una red bipartita de bancos y activos, y posteriormente realizamos las simulaciones. Una red bipartita es simplemente aquella que resulta de relaciones recíprocas de dos grupos de nodos, de dos conjuntos, en la cual las relaciones no se pueden dar dentro del mismo conjunto, sino entre los dos conjuntos. Entonces, para el modelo, uno de nuestros conjuntos eran los bancos
y el otro conjunto eran los activos que decían poseer en sus balances. Las entidades las tienen ustedes allá, no fueron trabajadas agregadas, fueron trabajadas banco a banco. Lo que pasa es que se las agrupé allá porque son muchas las entidades que están presentes. Trabajamos todos los sectores presentes en todo el periodo. Recuérdense que en el pasado teníamos otro tipo de instituciones que ya no existe, y los activos que trabajamos fueron los que se definen como el efectivo, todos los créditos establecidos como los comerciales al consumo, hipotecarios, microcrédito, agrícolas, etcétera, y todos y cada uno de los títulos valores que los bancos decían poseer en sus balances. A partir de eso desarrollamos las redes. Lo que ustedes ven allá son dos momentos de la red de la banca venezolana. Enero 2000, diciembre 2013. No les puse el mes, me disculpo. Estas fueron visualizaciones realizadas con un programita que es libre de bajar, se llama Cytoscape. Hay varios, muchos otros con los que lo pueden realizar también. Y nada más que observándolo nos damos cuenta que para el año 2000 teníamos un conjunto de entidades distintas, grupos, sectores diferenciados, y mientras que para el año 2013 únicamente... ¿Tiene puente? No. Sí. Ay, gracias. Disculpa. Alberto. Okay. Y para el año 2013, básicamente son todos banca universal y una pequeña síntesis que podríamos incorporar de banca comercial y banca de desarrollo que están ahí agrupadas. Pero vean que antes teníamos diferentes sectores, entidades de ahorro y préstamo, la banca comercial, las entidades de ahorro financiero, etcétera, etcétera. Luego realizamos esas mismas redes para los activos crediticios para poder revisarlos luego en detalle y posteriormente con títulos valores. Y entonces, cuando ya nosotros tenemos la red montada, lo que nosotros tratamos de ver es cómo se comporta, porque si bien es muy bonito ver los dibujitos que les mostré y yo les puedo pasar las peliculitas, que por cierto no se las puedo pasar porque no sé qué pasó que no funcionó bien. El punto está que esa información de una u otra manera la teníamos ya. Es decir, yo sabía qué activos eran más importantes, yo sabía qué tipo de instituciones participaban en el mercado, solamente que lo tenía quizás en cuadros diferenciados y esto me permite verlo todo de forma integrada. Pero digamos, no le estoy sumando información a los hacedores de política, simplemente le estoy dando una visualización más moderna, mucho más interesante, pero nada más que eso. Sin embargo, entonces lo que nosotros hicimos fue un modelo para aplicar a esa red. ¿En qué consiste el modelo? El modelo consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos un conjunto de bancos, que son estos circulitos acá, que tienen un conjunto de activos. Yo, para afectar al sistema, yo asumo que va a haber un activo que va a bajar de precio. Algo así como lo que pasó en la crisis subprime, que las hipotecas subprime cayeron de precio. Cuando esta hipoteca o este activo baja de precio, eso afecta los activos del banco porque se reducen. Y esa reducción en el valor de los activos tiene que ser cargado a pérdida en capital. Entonces, puede ser que esa reducción del activo sea tan importante como para afectar de forma importante a este banco. Pero a este no lo afecta tanto porque, por ejemplo, ella lo puede cubrir y puede captar esa pérdida y este otro también. Pero si el banco llega a quebrar, porque ese banco sí fue afectado fuertemente, tiene que ir al mercado con el resto de sus activos para poder liquidar todo. Cuando yo voy al mercado con todos mis activos y trato de liquidarlos, pues presiono el valor a la baja de esos activos en el mercado. Obviamente que si somos muchos los que vamos al mercado, pues más fácil es que bajen los precios de esos activos. O sea, entonces llega un momento que cuando eso se inicia se genera lo que llamaríamos el efecto cascada. Eso es, digamos, en síntesis, el espíritu del modelo. Nosotros vamos a tener entonces dos variables clave, una que me mide la intensidad del shock y otro, el impacto que ese shock tiene en el mercado o el contagio
qué tan fuerte genera eso, digamos, qué tanto baja el precio en el mercado de los activos que llevamos a la baja. Hecho esto, y estas eran las películas que le quería mostrar, pero que no ruedan, yo les voy a explicar lo que debería estar sucediendo, porque se lo van a tener que imaginar. Aquí les puse yo dos activos, los créditos comerciales y la deuda pública nacional. Si es que cuando le dan play se voltea la gráfica, mejor dale stop. No sé por qué, no sé qué es lo que pasa aquí. Y luego tienen las tarjetas de crédito y aquí los bonos del Banco Central. Si nosotros revisáramos la peliculita de esta y esta desde junio del 2005 hasta diciembre del 2013, más o menos la imagen que ustedes verían es casi que la misma que están viendo ahora. ¿Por qué? Porque tanto los créditos comerciales como la deuda pública nacional siempre han representado un porcentaje importante de la cartera de los bancos. Y eso significa que cuando yo genero un pequeño impacto en su valor y además logro que esto se contagie, pues realmente se genera una caída importante en el número de cascadas y el efecto negativo que eso puede tener en el sistema. Tanto los créditos comerciales como la deuda pública nacional son bastante sensibles. Realmente si uno juega con el modelo y uno le baja un 20, un poquito más del 20% a estos activos y el efecto cascada que es capaz de generar es sumamente importante. En el caso de las tarjetas de crédito, tuvo momentos en que sí era un poquito más sensible, pero nunca ha sido tan relevante. Y en el caso de los bonos del Banco Central, que siguen volteados por razones que desconozco, en el pasado eran relevantes para el sistema, es decir, si se afectaban generaba un impacto importante, pero hoy en día, como esa cartera se ha reducido sustancialmente, pues no tiene mayor efecto negativo en lo que podría ser un efecto cascada. Tendría que ser pues una caída de su precio sumamente elevado para que tuviera un efecto. Entonces, como ustedes me habrán escuchado decir, yo les estoy hablando un poco del tamaño del activo y su impacto en el sistema. Y eso hasta cierto punto podríamos decir, bueno, se cae de anteojito. O sea, si lo que yo tengo en el sistema es grande y todo eso grande cae de precio, pues es natural que el impacto sea mayor que en otro. Pero igualmente quisimos ver eso y detallarlo con respecto a la proporción que ese activo tenía en el sistema. Y quisimos ver si había un cambio, por ejemplo, a comienzos del 2005 que a finales del 2013. Cuando nosotros, sobre todo me voy a detener en esta imagen, porque creo que es la que más claramente muestra el efecto de lo encontrado. Lo que ustedes ven abajo como beta es el porcentaje del activo en el sistema. Es decir, en la medida que el porcentaje es mayor, bueno, nunca un activo individual es más del 35% de toda la cartera del sistema, por lo tanto ustedes ven que va de 0 a 0.4. Y arriba, en el eje de las ordenadas, lo que ustedes tienen es CAI, que para nosotros es el porcentaje de la banca que sobrevive al shock. Aquí nosotros hicimos un impacto importante al sistema, le bajamos el valor a cada uno de los activos en un 40% y logramos que se contagiara en el resto de los activos en un 20%, y entonces vemos cómo se genera en determinado momento una importante discontinuidad. Y vemos que aquí, cuando estos activos son ya del 30%, vean que sobrevive un poquito más del 20%. Pero vean un detalle adicional. Los colores tienen que ver con las épocas. El color rojo es año 2005-2006. El color verde, pongámosle 2008-2009 porque van en degradé. Y el azul, 2012-2013. Vean ustedes que a pesar de que el sistema en el pasado, en el color rojo, tenía activos que representaban altos porcentajes, inclusive mayores que los que hoy en día tiene, que podríamos decir está más distribuida la cartera, el porcentaje de bancos que sobrevive es mayor en el pasado que acá. Y eso lo que nos está diciendo
que la forma en que hemos estructurado las carteras y las hemos homologado en el sistema, en vez de fortalecernos el sistema, lo que nos lo ha hecho mucho más sensible a un problema. Es más frágil en el presente que lo que fue en el pasado. Y esa es una primera preocupación. Este gráfico es un poquito más complicado, pero nada que no se pueda entender. Una de las cosas que nos llamó cuando jugábamos con cada uno de los activos, uno de ellos fue que estábamos jugando con el crédito a vehículos, a ver qué pasaba si tocábamos los créditos a vehículos. Yo decía, bueno, ahí no va a pasar nada, pero resulta que en algún momento me generó un efecto cascada. Yo decía, no, esto tiene que estar mal. Típica, como yo conozco la data, esto tiene que estar mal. Pues no, no estaba mal. ¿Qué pasa? Hay otra variable que hay que considerar y que nunca nosotros con las herramientas tradicionales podíamos normalmente medir. Y es que no solamente es importante qué tan grande sea el activo en el sistema, sino cómo está distribuido entre todos los actores del mismo. Para ello nosotros construimos lo que se llama un índice Herfindahl-Hirschman, que nos mide el grado de concentración. Esto es muy utilizado sobre todo a nivel industrial, pero lo quisimos utilizar en este caso. Y vean, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de los vehículos. Los vehículos nunca han sido más del 5% del sistema, nunca. Sin embargo, su distribución entre los actores del sistema no es precisamente homogénea como ocurre con los créditos comerciales, sino que está muy concentrada. En la medida que el Herfindahl y el índice se acerca a uno, está más concentrado. O sea, está muy concentrado en algunos actores. Entonces vean que en este momento que subió un poquitito el porcentaje en el sistema y a pesar de que mejoró la distribución en los activos, la sensibilidad que está medida por esta línea roja se hace muy elevada. Entonces hay veces que inclusive la caída de un valor, como lo que nos ocurrió en el caso de las crisis subprime, un activo que no era relevante en el sistema, si no está homogéneamente distribuido, puede generarnos un impacto gravísimo. Y esto es uno de los elementos bien interesantes que puede ser revisado con facilidad gracias a teoría de redes. Y finalmente, bueno, hicimos algunas otras cositas que los que estén interesados en revisar el paper lo pueden ver, pero me parece interesante este punto que quisimos comparar cómo se comportaba nuestro modelo frente a los indicadores tradicionales de solvencia de un banco. Uno de ellos es el ratio deuda-capital, eso es uno de los indicadores tradicionales. Y eso lo dibujamos acá, lo hicimos mes a mes para cada una de las instituciones, y eso lo tratamos de convertir, los niveles del ratio, lo convertimos a colores. En la medida que el color es más rojito, es más negativa ese ratio, y en la medida que es verde, es más positivo. Simultáneamente hicimos dos escenarios con nuestro modelo. En un caso, establecimos cuál era el momento en el cual, en promedio, quebraba una institución considerando un impacto de un 30% en los activos y un contagio del 10% que es prácticamente nulo. Y eso es lo que ustedes ven con este colorcito de acá. Lo que hicimos en el último gráfico es exactamente lo mismo, pero incrementamos el nivel de contagio. Vean que si ustedes comparan, el primero y el segundo de los gráficos, ustedes ven más o menos unos colorcitos similares, pero el segundo es mucho más rojo, es decir, que hubo mucha más quiebra que las que hubiera indicado el indicador de deuda capital. En otras palabras, los indicadores tradicionales nos definen muy bien el sistema si solo si no hay contagio. Sí, solo si revisamos los nodos de la red, pero cuando incorporamos las posibilidades de relaciones, en este caso una relación negativa porque es el contagio de una cascada, el indicador de solvencia tradicional subestima el riesgo y no es capaz de adelantarse a los problemas que se pueden dar en el sistema. Ya para concluir, podemos señalar que el modelo nos permite captar todas las modificaciones de la estructura que se han dado
en el periodo 98-2013, observamos que la homogeneización en el sistema, producto del conjunto de leyes a las que ha sido sometida la banca, no nos ha apoyado en lo que podría servir para favorecer la resistencia del sistema, y por eso creo que vamos a tener que revertir, como decía el profesor Pedro Palma, todo este conjunto de regulaciones referente a las carteras obligatorias, eso entre muchos otros elementos. Quisiera insistir en el elemento de que a veces activos pequeños, es decir, acciones puntuales en determinado momento en el sistema, pueden generar problemas inmensos. El efecto mariposa pareciera que se puede tratar de captar, de aprender a partir de los modelos de redes, y esto nos habla que puede ser útil en lo que tiene que ver con los sistemas de contagio. En este momento, una de las grandes preocupaciones es no solamente el contagio, sino obviamente cómo pararlo. Entonces, ya estoy terminando. Y entonces, utilizar estos modelos nos puede ayudar mucho. Justamente en este momento, y era lo que quería decirles, estamos trabajando en cuantificar, por ejemplo, los costos en cada momento. Si yo puedo cuantificar los costos en cada momento de mis simulaciones de shock, podría también tratar de evaluar cuánto podría ser el bailout que tendría que hacer, o sea, con cuánto tendría yo que intervenir al sistema en salvataje en caso de que esa crisis se dé, o qué transformación debo hacer para que ese salvataje se pueda hacer internamente o anteriormente a esto. En estos momentos que estamos hablando de una caída importante en los precios petroleros, la caída de la deuda pública nacional, los valores de la misma podrían ser un dato cierto, por decirlo menos. En momentos donde el impacto en el consumidor es tan grande por inflación y por recesión que estamos viviendo, imaginémonos lo que será el repago de todos estos créditos que han sido obligatorios, y yo me pregunto, ¿qué también habrán podido ser revisados los niveles de riesgo de estos créditos sabiendo que los tengo que dar? Entonces, ¿qué tan adecuadas son esas carteras? ¿Cuánto del sistema puede estar en riesgo casualmente en este momento? Bueno, el modelo nos ayuda en esto, obviamente es un modelo, no es la realidad, pero nos advierte y nos ayuda a entender lo que puede suceder. Aquellos interesados en el tema está a disposición en la red. Muchas gracias.